¿Qué tal, mis queridos hermanos? Muy buenas noches. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. La verdad, para mí es un honor y un placer pues poderles dar esta clase de principios fundamentales de hermenéutica. Me presento, mi nombre es Jonathan Benjamín Macías Gordillo, tengo 31 años, me gradué como tecnólogo en teología en el Instituto Superior Tecnológico Liceo Cristiano de Guayaquil en el 2017. Eso ya más de casi 7 8 años, si no me equivoco. Este, y bueno, tuve la oportunidad de poder liderar y pastorear y también mentorear a muchos jóvenes en su momento. La verdad fue una etapa muy bonita de mi vida, si no puedo decir la mejor etapa de mi vida. Los mejores años que he invertido han sido justamente en la iglesia. Entonces, les animo y les felicito por estar en esta noche hoy día conmigo, queriendo saber más de la palabra de Dios. Y quiero que ustedes se sigan cultivando y por eso estamos todos aquí reunidos en el mismo propósito, ¿no? En la misma armonía, ¿sí? Para comenzar, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor Dios amado, gracias Padre Espíritu Santo porque estás aquí. Señor Dios, sé tú con nosotros en este tiempo que vamos a tener, pues, de estudio bíblico, de cómo poder ir entendiendo cada vez mejor tu palabra y de poderlo hacer, Padre amado, con todo el temor y temblor respectivo, Señor Jesús, sabiendo que tu palabra es algo sagrado, es algo sublime, es algo santo y que no puede ser transgiversado ni tampoco eh, movido a nuestra conveniencia, sino que siempre la palabra tiene que ser dicha conforme a tu espíritu y conforme pues a los parámetros y a las reglas que tú has puesto, Señor Jesús. Te pido también, Espíritu Santo, que seas tú aquí con nosotros, no solamente abriendo nuestros corazones y nuestras bocas, sino también, Padre amado, abriendo nuestro entendimiento. Espíritu Santo, sé tú dándonos esa luz, dándonos esa guía para poder ir entendiendo cada vez mejor este tema tan importante que es la hermenéutica. Así que Señor Dios, eres bienvenido aquí y gracias por esta bella y hermosa oportunidad que me has dado de estar aquí con mis hermanos, pudiendo dar esta clase de hermenéutica, mi Dios. Gracias Señor, amén y amén. Listo, mis queridos hermanos, es un gusto y un placer para mí estar aquí con ustedes, pudiendo decir pues que eh, estoy haciendo este video por cuestión tiempo. Mi familia me ha preparado algo en el día de hoy y justamente para no dejarlos pues he hecho este video para ustedes, ¿sí? Fue algo improvisto, la verdad me hubiera gustado poder pasar tiempo con ustedes, poderlos conocer, poder hablar con ustedes y poder solventar cualquier duda o consulta que ustedes tengan con respecto a este tema tan hermoso y tan bello que es la hermenéutica. Prosigo a ya iniciar la clase. El tema del día de hoy es hermenéutica, principios fundamentales para el estudio de un texto narrativo. Vamos a comenzar con el texto narrativo. Considero yo es el más fácil y el más práctico de todos los textos que podemos encontrar en la Biblia, ¿sí? Ahora, siempre va a haber una relación entre el texto y el intérprete, ¿sí? El intérprete siempre es la persona que identifica los siguientes aspectos: interés, propósito, si existe un prejuicio y también si existen cierto tipo de concepciones, ¿sí? Entonces, el intérprete tiene que ir identificando toda esta estructura de aquí. Luego tenemos la parte del texto, ¿sí? Obviamente siempre va a ser un texto bíblico, pero esto también se lo utiliza para la parte legal. Pero lo vamos a poner en un trasfondo cristiano, ¿no? Un trasfondo bíblico, ¿sí? Entonces, el propósito del autor, realidad de los destinatarios, intereses y prejuicios también. Todo esto de aquí, cuando se da el intérprete con el texto, existe la alta crítica. Nos permite dar una alta crítica con respecto a estos dos bloques de aquí, estos dos parámetros de aquí. Nos permite decir una muy buena y excelente crítica, ¿sí? Y existe la interpretación al momento que el intérprete reconoce los intereses, propósitos, prejuicios y concepciones
Y el texto lo sabemos identificar el propósito del autor, la realidad de los destinatarios, el interés y el prejuicio. ¿Sí? Cada uno de estos aquí son elementos que nosotros tenemos que considerar al momento de interpretar. Yo cuando interpreto algo estoy dando una crítica. Esa crítica, para decir es una alta crítica, cumplo estos parámetros que estoy ahora explicando y enunciándoles a ustedes. Ok, entonces, en la Biblia siempre tenemos que tener ciertas realidades del texto. Tenemos que aprender a identificar esas realidades del texto, ¿sí? Hay realidades sociales, realidades económicas, políticas, religiosas y culturales. ¿Por qué es importante identificar cada una de estas realidades? Porque es parte del contexto que estamos leyendo en ese párrafo narrativo. Si nosotros no sabemos identificar este tipo de realidades del texto, no estamos haciendo una interpretación de vida del texto. Y por ende estamos tomando el texto bíblico como poca cosa o poco interés, ¿sí? O poca relevancia. Nosotros cuando hacemos un estudio de un texto bíblico hay que saber entender y comprender cada uno de sus componentes, cada uno de sus factores, para que nosotros al momento de pararnos al frente de las personas haya un peso de estudio en nosotros para poder decir y poder defender nuestro tema, poder exponer con cada punto, coma, tilde, de manera excelente lo que nosotros queremos explicar y queremos decirle a las personas que nos están escuchando, ¿sí? Luego, existen también periodos de la historia bíblica. Asimismo, influyen sociedades, estructura, tradiciones y claro que sí, eclesias, ¿no? Que es lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Por último, la parte de los lectores. Asimismo, tenemos la parte, lo que les acabo de explicar, ¿no? La parte bíblica, saber lo social, lo económico, la política, la parte religiosa y la parte cultural. Y luego tenemos la parte de los lectores, es decir, toda esta, todo esto de aquí fue escrito y fue dirigido a ciertas personas. Ahora nosotros tenemos que identificar a las personas a las que fue dirigido o a la que se le está, al grupo de personas o a la persona que se le está dirigiendo todo este texto de aquí, estas realidades textuales de aquí, si, en qué estructura estuvieron, qué estructura social, estructura económica, política, religiosa y asimismo cultural, ¿sí? Entonces siempre hay que tener en cuenta esos factores, ¿sí? Esos factores, para decir, para tener un mayor entendimiento con respecto al eh, al texto narrativo, ¿sí? Ahora pasamos a el primer paso. ¿Cuál es el primer paso al momento de nosotros leer un texto narrativo? Es la observación. Nosotros primero pasamos con la observación. La observación, ¿qué pasos vamos a seguir para ser unos buenos observadores? Primeramente vamos a identificar los elementos que hay en el texto. Si hay personajes, si estos personajes hacen acciones. Estas acciones, ¿dónde se dan? Lugares y luego en qué tiempo, ¿sí? Y cuando hablamos de acciones, hablamos también de verbos. Tenemos que también saber identificar qué verbos pasado, presente o futuro se están utilizando en ese texto narrativo. Ahora, una vez que tenemos identificados estos elementos acá, ahora sí pasamos a los géneros literarios. Es decir, ¿qué figuras literarias se están utilizando en el texto narrativo? ¿Existen textos paralelos? ¿Qué términos claves y qué términos y conceptos claves está utilizando el autor en ese párrafo, texto o texto narrativo? Sí, cuando hablamos de términos claves y conceptos claves, esto es muy delicado y muy importante y merece bastante el tiempo de estudio, porque se está refiriendo netamente a cultura judaica, es decir, costumbres, eh, sí, costumbres, cosas que para ellos era de lo más común y tal vez para nosotros no lo entendemos o no comprendemos. Entonces, los términos claves y los conceptos claves de entender como cultura judaica y eso hay que interpretarlo muy bien, ¿sí? Hay que saberlo y a investigar y con mucha delicadeza poderlo entender, porque a lo largo de
toda la Biblia vamos a encontrar bastante cultura judaica y por eso, hasta incluso también en Apocalipsis, y por eso es que hay ciertas cosas que nosotros no entendemos o que cuando lo leemos nos quedamos con un signo de interrogación. Pero al momento de que ustedes entiendan la cultura judaica y puedan identificar términos y conceptos claves, se les va a hacer muy fácil, créanme. Ahora vamos a la siguiente. Listo, tenemos observación. Vamos ahora a la investigación, ¿sí? En la parte investigativa, yo que recomiendo comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, diccionarios teológicos, ¿sí? Diccionarios bíblicos, diccionarios teológicos y comentarios bíblicos. Eso es vital y es muy importante poder tener todas estas herramientas a su alcance. Mi recomendación siempre va a ser que ustedes tengan 3 Biblias de estudio con sus respectivos comentarios en tres diferentes versiones. O si no pueden tenerlo en 3 diferentes versiones, en la misma versión. Pero sí o sí, 3 Biblias de estudio. Digamos, les pongo un ejemplo. Una Biblia de estudio de Drayli, una Biblia de estudio de Holman y una Biblia de estudio de MacArthur, que yo considero que puede ser un buen componente básico para iniciar ustedes en esto de hermenéutica. Diccionarios bíblicos que yo recomiendo, el diccionario bíblico de Ropero. Es un diccionario del tamaño de un ladrillo, pero créanme, es un excelente diccionario, ¿sí? Entonces, al momento de investigar, hay que tener muy en cuenta este tipo de factores de aquí para poder identificar, ¿sí? Para podernos guiar muy bien en los textos. Continuamos, listo. Entonces, primero vimos observación, investigación. Ahora sí pasamos a la interpretación, que es la explicación sistemática sobre los textos y los elementos observados y las pistas que nosotros hemos identificado en el texto e investigaciones en las fuentes. El personaje que vieron hace un rato, pues es mi hermana. En fin, eh, al momento de nosotros hacer esta interpretación, nosotros cuando realizamos una interpretación hay que hacerlo de manera sistemática. Sí, es como una película. Una película no te lanzan de repente ciertas escenas o ciertos sucesos por lanzártelos. No, comienza, comienza con un prólogo, comienza con una introducción, luego va con la descripción de los personajes, luego va con la ubicación de estos personajes en una línea de tiempo, luego va con las acciones que estos personajes hacen en esta línea de tiempo y luego pues ya van cómo estos personajes se van desenvolviendo el uno con el otro y cuál es el rol que cumplen cada uno de estos personajes. ¿Sí? Eso dándoles como de ejemplo una película. Lo mismo hay que hacer de manera sistemática al momento de interpretar un texto narrativo. Lo tenemos que hacer de manera sistemática. Punto 1. Punto 1 tiene punto A, punto B y punto C. ¿Qué me permiten punto A, punto B y punto C? Me permiten sustentar mi punto 1. Lo mismo, luego tengo punto 2. Punto 2 tiene subpuntos. Subpunto A, subpunto B, subpunto C. Igualito, los subpuntos me permiten sustentar mi punto 2, ¿sí? Y punto 1, punto 2 convergen en punto 3. Mi recomendación es que no se pasen más de 3 puntos importantes con los cuales ustedes se puedan guiar o hacer una estructura al momento de hacer una interpretación narrativa de un texto, ¿sí? Porque normalmente cuando son más de 3 puntos ya se vuelve demasiado extenso y lo ideal es que el público no pierda el foco de atención de ustedes. Acuérdense que está demostrado y hay estudios que por cada año de vida que el ser humano tiene, eso se transforma a 1 minuto de atención, ¿sí? Entonces, eh, cuando nosotros le queremos hablar a jóvenes, imagínense, tenemos menos de 10 minutos de atención en ellos hacia nosotros, pues para poderles explicar o poderles enseñar algo. Entonces, no más de 3 puntos, porque que nos llevemos 10 minutos en cada punto ya se hacen media hora, imagínense. Entonces, por eso es que es importante ser sistemático, es ser ordenado, ¿sí? Y ahora ya les voy indicando cómo ir haciendo este orden, ¿de acuerdo? Ok, ahora vamos al aspecto de acercamiento al texto. Existen 4 niveles.
el nivel contextual, nivel factual, nivel textual y nivel interpretativo. Vamos al nivel contextual. Nos permite delimitar el texto. Es decir, nosotros queremos estudiar este pedazo de, de versículo bíblico, pero resulta que el contexto de ese versículo bíblico comienza acá y me termina por acá. Y nosotros solamente esta pequeña parte nos estamos enfocando. Y es como querer ver, es como ir a la calle y querer ir caminando así, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que identificar el principio del texto y el final del texto para luego poder tener una cosmovisión de lo que nos quiere decir esa sección de ahí o qué quiere decir esa sección de ahí, ¿de acuerdo? Luego tenemos el nivel factual, sí, que son los, una vez más, que son los hechos que hay en el texto. Y esto es muy vital y es importante porque nos dan indicios y nos indican qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Luego tenemos el nivel textual, es decir, ya comenzamos el párrafo narrativo, lo comenzamos a dividir por escenas, ¿sí? Y acuérdense que las escenas están representadas por acciones. Una escena cuando termina, cuando comienza una acción y cuando la misma ha finalizado. Esa es una escena. Esa es una escena, ¿sí? Entonces, es importante poder identificar. Ah, ¿sabes qué? El texto realmente no comienza en el versículo 23. Comienza en el versículo 23, parte A. Disculpa, parte B. Sí, es decir, en la mitad del versículo. Ahí comienza realmente el texto narrativo. Y el texto narrativo no termina en el versículo 46, termina en el versículo 46, parte C. Porque por ahí el versículo tiene parte A, B, C y D. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Hago un paréntesis. ¿A qué me refiero con que el versículo tiene parte A, parte B y parte C? Es cuando en el versículo hay una coma, cuando el versículo comienza en mayúscula. Avanza, avanza, avanza y cuando hay una coma, ahí es parte A. Luego de la coma es parte B. Sea coma o punto aparte o punto seguido, ya se lo identifica como parte A, parte B y parte C, así sucesivamente, ¿de acuerdo? Luego tenemos, ok, la parte textual que nos permite pues identificar las escenas, ¿no? Yo quiero que ustedes vean esto como una película, porque eso es muy importante, ya para que ustedes puedan entender mejor todo esto de aquí. Luego tenemos el nivel interpretativo. Una vez que nosotros hemos hecho el nivel contextual, el nivel factual y el nivel textual, ahora sí podemos interpretar, podemos decir, ¿sabes qué? Yo interpreto esto de aquí que está sucediendo en estos versículos. No decir, ¿sabes qué? Este versículo me dice esto. No, comienza aquí, termina acá, identifico las acciones y luego identifico las escenas, identifico las secciones que hay en todo este párrafo narrativo. Y ahí yo puedo poder interpretar, ahí yo puedo decir, ¿sabes qué? En esa historia dice A, B, C, D, E, F, ¿sí? Y personaje A hace acción C, pero personaje D hace la acción A, ¿sí? Y tengo un conocimiento y una cosmovisión completa del texto narrativo, ¿ok? Ahora vamos al nivel textual, vamos profundizando de poco a poco. ¿Sí? En el nivel textual hacemos las siguientes preguntas. ¿Cómo inicia nuestro texto de estudio? ¿Cómo se relaciona con el contexto anterior? ¿Sí? Es decir, siempre tenemos que tener un preámbulo, es decir, ese texto narrativo me está contando una historia, pero esta historia, ¿por qué? O sea, ¿por qué esta historia entra de repente en este espacio? Tengo que ver el prólogo, tengo que ver este un epílogo, si algo que me diga, no sabes qué, esta historia entra en este espacio de tiempo porque antes sucedió esto. Entonces, como antes sucedió esto, allí comienza esta historia. ¿Por qué Moisés libera de repente a los judíos? ¿Qué sucedió allí? ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente veo a Moisés, que es un egipcio, que de repente está liberando al pueblo oprimido, a los esclavos que le servían a él? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hay antes de todo eso? Eso es muy importante, ¿sí? ¿Cómo inicia la historia y cómo se relaciona con el contexto anterior, ¿sí? Ahora vamos a ver el contexto posterior.
cómo termina el texto de estudio y cómo se relaciona con el texto o la historia siguiente. ¿De acuerdo? Porque es importante saber lo que pasó con anterioridad y lo que pasó después de los sucesos. Porque esto también nos va a permitir poder decir, ¿sabes qué? Y este personaje y estos sucesos o lo que estaba haciendo Dios en todo esto de aquí era esto de acá. ¿Sí? Entonces siempre tenemos que saber el antes y ya el después del texto narrativo, de todo lo que ha sucedido. Nivel factual. Preguntas para el desarrollo, para desarrollar el texto del relato. El nivel factual recordamos que eran acciones. Nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Qué personas participaron? ¿Qué papel juegan cada uno de estos personajes? ¿Y cómo inicia el texto de estudio? ¿Cuál es el problema que se identificó en el texto y cómo concluye el pasaje? Cada una de estas preguntas aquí es muy importante. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Qué personas participaron? ¿Qué papel juega cada personaje? ¿Cómo inicia el texto de estudio? ¿Cuál es el problema ¿cuál es el problema identificado en el texto? ¿Y cómo concluye el pasaje? ¿Sí? Ahora vamos otro tipo de preguntas que nos podemos hacer en la parte factual. Es ¿quién es la persona protagonista en la historia? Es decir, ¿quién es el protagonista, el personaje principal? ¿De quién se está hablando? Los demás personajes se mueven en torno a un solo personaje. Entonces, poder identificar a este personaje, ¿sí? ¿Cuál es la solución? El personaje principal siempre va a tener, digamos, una problemática, siempre va a tener un conflicto, ¿no? ¿Y cuál es la solución a ese conflicto? ¿Y cuál es el propósito del relato? El propósito, por ejemplo, y lo tomo de nuevo a Moisés, el propósito del relato era que el pueblo de Israel siempre necesitaba un salvador, siempre necesitaba un libertador. Y ni Moisés, ni Aarón, ni los profetas, ni los jueces pudieron liberar la opresión que tenía Israel, que no era una opresión de otros reinados sobre ellos, sino era una opresión del espíritu, del alma, ¿sí? Y que el único que podía liberarlos de toda esa opresión era obviamente pues Jesús. Solamente Jesús, el Mesías, podía pues liberarlos y perdonar, liberarlos de qué cosa? Del pecado, de la muerte, de la paga del pecado que era la muerte. Solamente Jesús podía hacer eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito del relato? Una vez más, un pueblo que necesita un Mesías y que el ser humano no se puede salvar a sí mismo, el ser humano no puede liberar a otro ser humano, lo único que puede liberar y salvar es Jesús, ¿sí? Entonces, bueno, ahí como que poniéndoles una pequeña comparativa y para no alargarnos tanto, toco este tema que ustedes estoy más que seguros que lo conocen. Nivel textual. Se identifica la estructura del texto revisado en el trabajo realizado del nivel factual, es decir, los párrafos, los diálogos, unidades con sentido completo, las secciones y las escenas. Es decir, se identifican los versículos que los componen, ¿sí? Es decir, ya de manera escrita, es decir, la primera escena comienza en tal versículo y termina en este otro versículo. La siguiente escena comienza en este versículo y así nosotros vamos desglosando. Y esto es increíble porque se va saboreando mejor la palabra de Dios cuando hacemos este tipo eh, de sistematología. Ok, nivel textual, seguimos, precisamos cómo se desarrolla el relato, qué diálogos aparecen, con quién. Personaje A habla con personaje D del personaje C, ¿sí? Eso es importante también identificar. ¿Qué palabras introducen una nueva sección? Un cambio. Que de repente aparezca algo nuevo, algo diferente a lo que se ha estado leyendo, a lo que se ha estado yendo armando. Eso es un cambio, eso es una nueva sección. ¿Cuáles versículos indican la situación del problema, la solución y qué permite el cambio? Lo vuelvo a leer, lo vuelvo a repetir. ¿Cuáles versículos indican la situación del problema, la solución de este mismo y qué permite el cambio? ¿Sí? Luego
continuamos con el nivel interpretativo, que es aspecto a analizar. Las relaciones en las palabras, los códigos, con el contexto de sus destinatarios. Relacionar con la teología, relacionar con la teología del autor en todos los libros o en los evangelios que se estén estudiando, y luego la relación de los tiempos y lugares vinculados a los procesos del evangelio. Entonces ya ahí se va realizando pues la interpretación correspondiente, ¿sí? Bueno, eh, creo que por ahora eso sería todo. Cada una de estas partes de aquí, chicos, es importantísimo poderlas eh, identificar. Luego, más adelante, estaríamos ya viendo y ya realizando en textos mismos de la Biblia, en textos bíblicos, para poder ir ya poniendo en práctica cada una de estas cosas, yo poderlos guiar y poderles decir qué pueden mejorar o tal vez si se han saltado algún paso o si se les ha olvidado algún aspecto del texto narrativo. Y primero vamos a comenzar con textos narrativos que pues obviamente yo mismo ya he hecho el estudio y luego para que ustedes hagan con los textos narrativos que a ustedes más les guste, les apasione tal vez una parte de la Biblia, que ustedes quieran pues someterlo a esta parte a este aspecto de la hermenéutica que hace su estudio correspondiente con textos netamente narrativos, ¿sí? Entonces, bueno, queridos chicos, queridas chicas, eso ha sido todo por el día de hoy. Por esta ocasión, finalizamos aquí. Igual, pues con todo, yo les comparto mi número telefónico para que ustedes cualquier cosita me puedan escribir. Mi número telefónico es 09 99 20 22 61. Jonathan Benjamín Macías Gordillo, tecnólogo en teología. Me pueden escribir cualquier cosa, cualquier duda que tengan con respecto a esta clase que hemos dado el día de hoy. Y yo estaré muy gustoso de podérselas responder y poderles pues responder, pues no poderles aclarar cada una de estas dudas, chicos, ¿sí? Entonces, para mí ha sido un honor y un placer poder estar de esta manera con ustedes, pero en una siguiente ocasión ya pues nos podremos pues hablar y poder conversar y podernos conocer muchísimo más, sí, que yo creo que eso va a ser muy maravilloso, poder tener una coinonía, un tiempo compartido, ¿no? Tal vez ya no a través de una cámara, sino pues cuando Dios lo permita, de manera física también, ¿no? Ya poder hablar y que ustedes pues también me conozcan más en persona y todo eso, ¿sí? Y por ahí tal vez si tenían alguna duda con respecto a mí, pues mi llamado es justamente el de la enseñanza, el de ser maestro y pues con toda humildad y también pues con todo el orgullo santo que uno puede tener. Pues mi padre me lo ha transmitido, lo he heredado a través de mi padre y realmente es un don maravilloso y genial porque imagínense que fueran de muchos pastores, que fueran de muchas personas tan relevantes en el contexto cristiano, si no hubiera algún profesor, algún maestro que les pueda guiar, les pueda enseñar, que ellos puedan consultar, decirle, licenciado, maestro, mire, tengo esta consulta, usted que pues pasa todos los días, lee, ¿qué me puede decir con respecto a este texto, a este contexto, a este hecho o a este evento bíblico, ¿sí? Luego más adelante estaremos viendo no solamente la interpretación, sino también un poquito más con respecto a las dispensaciones que hay en la Biblia y también mucho con respecto a la cultura judaica. Esto es muy importante porque la Biblia está llena de cultura judaica que obviamente nosotros no entendemos, nosotros no comprendemos. Pero una vez comprendido y entendido este tipo de cosas, vamos a poder interpretar mejor la Biblia. ¿Sí? Vamos a orar. Señor Dios amado, gracias por este tiempo, que sea de bendición todo lo explicado y todo lo enseñado en esta tarde, en esta noche,
para estos chicos y para estas chicas, mi Dios. Que estén bien, que estén excelentes, pues, y cuídanos y cúbrenos hasta que nos veamos en una siguiente clase. Gracias, chicos, estamos ahí. Dios me los bendiga y ya saben, me escriben cualquier cosa en mi WhatsApp, estamos ahí.